¿Funciona? Así. ¿De dónde sale? Ah, ya. Ah, cuánta tecnología de repente. No estaba acostumbrado. Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé, a todos. ¿Está saliendo también? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que estén del otro lado, donde nos estén viendo. Bienvenidos al inicio del mes de la tecnología, dentro de los 7 chakras que vamos a trabajar en la Fundación durante este año y los años que vienen. Para repasarles, al que no sabe o no escuchó antes, la idea del año es poder representar a los chakras de la sociedad. Como todos tenemos chakras en nuestro interior, pasando por los 7 órganos principales, glándulas principales, nuestra idea como fundación fue poder ofrecer información en relación a esos chakras, a esos organismos, pero sociales, para colaborar con la transformación del ser social. Entonces, en ese camino de transformar el ser social, pasamos por el mes de la agricultura, mes de la cultura, que son los chakras, mes de la tecnología, de la economía, de la educación, de la política y luego de la filosofía o espiritualidad, como le queramos decir. Entonces, durante estos 7 meses que vamos a trabajar los 7 chakras, vamos a ir viendo diferentes talleres y charlas que en realidad en estos meses estamos practicando y probando cómo lo vamos a realizar. Porque la idea es hacia el año que viene poder sumar cada vez más charlas, no así talleres, sino cada vez más charlas con más información, con el objetivo de, primero, difundir a una red grande de personas en todo el mundo información relacionada a la conciencia de la transformación social desde el ser, desde el espíritu, y por otro lado, con ese material que vayamos a recaudar, armar pequeños materiales audiovisuales o libritos con los cuales podamos ofrecer esta información a escuelas, a centros educativos, para que también los niños y los estudiantes puedan tener una visión diferente, una perspectiva diferente de la sociedad y así empezar a tomar herramientas para transformarla. Entonces, ese es el objetivo de lo que vamos a hacer con el contenido de la Fundación, más allá de escuchar charlas y talleres. En este mes, del 1 de junio, la intención es hablar un poquito y hacer un resumen del mes de la tecnología, de ayudar a comprender un poco cuál es el objetivo de este mes y cuáles son los talleres que se van a dar en este mes desde la filosofía o cosmovisión de la Fundación, que es lo que estamos haciendo. Para eso yo quería hablar del ser. ¿Por qué del ser? Porque tecnología, en nivel social, tecnología le corresponde al chakra plexo solar, ¿sí? El plexo solar corresponde a los lazos, los vínculos y la transformación de interrelación con los seres. Pero también es el punto en el que yo me puedo doblar a mí mismo y por lo tanto reconocerme, ¿sí? Es el punto de doblamiento. Entonces, desde este lugar yo me puedo reconocer. Por eso este chakra se le conoce también con la palabra yo soy. Entonces, este centro de acá tiene que ver con el reconocimiento, conmigo mismo, con quién soy dentro de esta realidad. Por eso también hay que analizar la palabra tecnología, que no sé si todos saben qué significa tecno, techne, ¿sí? En griego, que es belleza, y logos, que es conocimiento, el conocimiento de la belleza. Por lo tanto, saber sobre la creación, entender sobre la creación, reconocer la belleza de la creación. A eso vamos, no hablar de máquinas, ¿sí? No hablar de computadoras o tecnologías en sí, sino de todo aquello que el ser crea para poder reconocerse a sí mismo y saber quién es. Esa es la intención del mes de la tecnología y de toda la tecnología creada humana. Hoy en día lo que hablamos como tecnología son herramientas que como
como la ciencia en su proceso histórico se ha separado de la espiritualidad, solamente crea objetos que ayudan a avanzar en nuestra vida diaria. Pero en realidad el objetivo es mucho mayor. Tiene que ver con el reconocimiento del ser a través de las herramientas que crea el ser. Entonces, la idea de ver estas claves en relación al ser, lo primero que nos tenemos que preguntar como seres es ¿quiénes somos? Y esa pregunta de ¿quiénes somos? Me anoté algunas claves para no olvidarme nada. Esas preguntas de ¿quiénes somos? Que siempre las venimos repitiendo dentro de la Fundación, tiene que ver con que somos todo, somos uno, y por lo tanto somos el universo entero, y por lo tanto toda la creación es divinidad. Por eso mismo, cuando nos preguntamos quiénes somos, la respuesta es que somos divinidad, más allá, divinidad, más allá de lo que creamos nosotros de la divinidad espiritualmente hablando o científicamente hablando, estamos hablando de lo mismo. Y esto lo que nos va a llevar en relación al ser es que somos creadores y co-creadores. Estas dos bases fundamentales de la tecnología del ser tienen que ver con que en un principio nosotros somos creadores destructores y por otro lado somos constantes co-creadores. Uno hace referencia a la unidad, que es el ser, y el otro hace referencia a la dualidad, que es la experiencia. La creación-destrucción hace referencia al arte, ¿sí? El arte es la capacidad de poder transformar constantemente las cosas, de poder observar, reconocer, transformar, darle otra percepción a la realidad. Por lo tanto, es crear y destruir, constantemente una perspectiva de la realidad para poder reconocerla desde otro punto de vista. Mientras que la co-creación es poder reconocer que más allá de la creación-destrucción, todo lo que existe es correcto y todo lo que existe es perfecto dentro de esta experiencia, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que hagamos, sea positiva o negativa, va a ser útil. Esto lo que hace es que tengamos que empezar a vernos a nosotros mismos como cuáles son las bases de este co-creador, que es la que venimos hablando ya, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Esta trinidad es la que conforma el ser. El ser entonces se compone por estas tres cosas, que son la base creadora, la base de la co-creación, y a partir de ahí la que nos permite crear y destruir y por lo tanto generar arte. El mes pasado estuvimos hablando de la creación del arte, del desarrollo del ser a través de la misma creación, y ahora estamos hablando de cómo ese arte nos ayuda a nosotros a reconocer quiénes somos. Así es que el ser, en cierta forma, el ser que se compone de un espíritu, de un alma y de un cuerpo, co-crea realidades a través de crear situaciones y destruir situaciones constantemente. Lo que podemos ver geométricamente como esto un círculo y esto un infinito, ¿sí? Son las dos formas de ver la misma realidad. Esta base del ser, a ver si no me equivoco, es en realidad la intención de esto es reconocernos a nosotros como seres de expresión. Ayer estuvimos hablando en el taller, para el que estuvo, que una de las primeras bases de este universo es la expresión, poder expresarse, poder extender lo que tenemos dentro hacia afuera y exhalarlo hacia afuera, lo cual nos hace co-creadores. Y en esa expresión lo que nosotros hacemos es crear herramientas para poder experimentar nuestra propia creación. Esas herramientas que vamos a crear, las herramientas del ser, son las que nos van a permitir a nosotros poder reconocernos a nosotros mismos y trascendernos a nosotros mismos. La base del universo, como habíamos dicho ayer y la vuelvo a repetir, es
En primer lugar, la expresión. De ahí nos lleva a la experimentación, a la integración, hacia la trascendencia. Entonces, en este camino de expresarnos hacia la trascendencia, el ser necesita de herramientas para poder reconocerse, necesita de perspectivas para poder entenderse a sí mismo y poder salir adelante hacia trascender a otro nivel de conciencia, a otro nivel de percepción. Entonces, cuando hablamos de herramientas, cuando hablamos de herramientas del ser, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la primera creación que hace el ser para poder entenderse es el cuerpo, es la creación física, la materia que tenemos hoy en día. Y a partir de esta materia, de esta creación, que es la tercera base de la realidad del cuerpo, el ser puede empezar a desarrollar herramientas, que es lo que llamamos la belleza de la creación. Todo lo que existe es perfecto, es precioso, es parte de la creación y por lo tanto se considera parte de la belleza creada por el ser. Por lo tanto, es la tecnología del universo. La evolución, nuestros cuerpos, es lo que llamamos la tecnología de Dios o la tecnología universal. Somos las máquinas que nos permiten poder reconocernos en diferentes perspectivas y diferentes situaciones. Entonces, este ser, que es el espíritu, se expresa en el alma y se experimenta en el cuerpo, empieza a hacer el recorrido del mismo universo, de expresarse, de experimentar, de integrarse y de trascenderse a través de crear diferentes herramientas que durante toda nuestra vida vamos a ir viviendo una y otra vez, regenerando, transformando, destruyendo una y otra vez hasta reconocer que somos co-creadores. Cuando reconocemos que somos co-creadores, recordamos quiénes somos y todas esas herramientas dejan de ser herramientas para convertirse en realidad en parte de nosotros, reconociéndonos en otro nivel de conciencia. Entonces, en este viaje universal, como explicaba ayer o siempre explicamos acá, en este viaje de la creación, nosotros, como entidades, como seres, creamos la tecnología perfecta que nos ayuda a reconocernos y trascendernos a nosotros mismos. Este reconocimiento y trascendencia de nosotros mismos es la tecnología de la divinidad, que es la evolución. Por eso estamos hablando de evolucionar, en cierta forma, a través de la sociedad, que es nuestra forma de expresar esa divinidad, nuestra herramienta para poder expresarnos. Por eso durante este ciclo del mes, lo que vamos a pasar como herramientas es, primero, reconocer la primera herramienta que tenemos nosotros, que es ser humanos. Más allá de que hoy nos reconozcamos como humanos y empecemos a tratar de amplificar nuestra conciencia para entendernos desde otro punto de vista, en realidad la verdad del universo es que no somos humanos tratando de entender el espíritu, sino que somos espíritus tratando de entendernos como humanos. Entonces, la primera herramienta que tenemos acá es lo que hemos diseñado nosotros, que es el mismo cuerpo humano. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso uno de los primeros talleres que se van a dar acá es de diseño humano, ¿sí? El primer taller que se va a dar en este mes es aprender sobre el diseño humano. En ese taller, lo importante que queremos ofrecer desde la Fundación es a que podamos reconocer la forma en que nosotros como espíritus hemos diseñado este vehículo y al reconocerlo empezar a saber utilizarlo. Porque hay algo ahí que a veces nosotros nos confundimos dentro de la creación. Y es que creemos que cuando nosotros somos una personalidad y tenemos ciertos conflictos, errores o fallas, lo que tenemos que hacer es cambiarlo, ¿no? Cambiarlo, sacarlo, dejarlo de lado y ser otra cosa. Pero en realidad, nosotros como espíritus lo que hicimos fue elegir un diseño, fue elegir
una máquina capaz de ayudarnos a cumplir de la mejor manera esta tarea. Entonces, el cuerpo que tenemos hoy, la personalidad que tenemos hoy y nuestras herramientas psíquicas y emocionales que tenemos hoy, en realidad son una especie de maquinaria espiritual en materia física para poder cumplir y llegar a ciertos objetivos. La intención es saber utilizar ese diseño. Es como saber reconocer si a nuestro vehículo le falta aceite, le falta gasolina, una limpieza o lo que sea. Pero no nos podemos quejar del vehículo que elegimos, ¿sí? Entonces es aprender a utilizar ese vehículo, que es esta realidad que decidimos crear, y sobre todo nuestra realidad, que es el cuerpo físico. Entonces, reconocer que la tecnología no es algo creado por el humano, sino que es algo que necesita el espíritu para poder entenderse a sí mismo, nos lleva a tratar de entender primero a la primera tecnología, que somos nosotros mismos, ¿sí? Que, por más que no parezca, salimos muy bien. Fue un proyecto bastante interesante y salió. Entonces, ya de por sí en el universo se interpreta que salimos bien por el hecho de que nos estamos preguntando quiénes somos, ¿sí? Y eso ya es bastante. Entonces, al preguntarnos quiénes somos, ya estamos entrando en reconocer de que estamos utilizando bien el vehículo. Y por eso, esta herramienta que vamos a hacer dentro de la Fundación va a tener como objetivo poder colaborar con darles más herramientas para entender su propio vehículo. A partir de esto, nos podemos salir del humano. Y salirnos del humano implica poder entender el diseño de lo que está a nuestro alrededor. Y para eso tenemos que entender la geometría, que es la tecnología mediante la cual se expresa todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Eso que está fuera de nosotros, que tiene una geometría específica, es lo que nosotros como humanos traducimos en forma de arquitectura, ¿sí? La arquitectura o el diseño de todo lo que está a nuestro exterior, el arte, pero sobre todo de la forma de captar la luz del universo aquí en la Tierra, que es construyendo. Nosotros como humanos, construyendo, y algunos insectos y animales también. De esta forma, la siguiente herramienta que vamos a trabajar acá es la arquitectura sagrada. Para que, una vez que podamos entendernos a nosotros mismos, podamos ver de qué manera cambiar el medio que está a nuestro alrededor. Y esto no implica que mañana construyamos nuestra casa de nuevo, sino ver de qué manera podemos entender mejor el diseño de lo que hay a nuestro alrededor y empezar a reconstruirlo desde adentro de una forma diferente, ¿sí? Entonces, estas son las dos primeras cosas, una de las dos primeras cosas que se van a tocar dentro del mes de la tecnología como herramienta. Y después, también, otras dos cosas que nos pueden ayudar a transformar estas dos realidades. Esto es entender nuestro diseño y esto entender el diseño exterior. Y por otro lado, es cómo puedo transformar este diseño, que es a través de la bioconstrucción, ¿sí? Que es cómo poder entender, cómo poder transformar esta arquitectura que tenemos a nuestro alrededor, sagrada, y qué herramientas podemos tomar para empezar a transformarla. Y humanamente vamos a trabajar con la medicina cuántica. Estoy disléxico. Medicina cuántica. Esto lo escribí al revés. Entonces, los 4 talleres que se van a dar, ¿sí? Yo no voy a estar, pero los 4 talleres que se van a dar van a tener que ver entonces con poder entender esta creación, tanto de nosotros mismos como lo externo, así como herramientas para saber cómo transformar tanto lo interno como lo externo, ¿sí? Dentro de esto, de diseño humano, Mirta, que es la que va a dar el taller, les va a poder enseñar una forma de leer e interpretar su vehículo humano como si ustedes fueran espíritus analizando el vehículo antes de nacer, ¿sí? Esa es como la intención. ¿Dónde están las fallas? ¿Dónde puedo conectar mejor el cable para que esto funcione mejor?
pero sin quejarme de que eso está así, porque es el vehículo que yo elegí. Con Óscar Senmache, de Perú, arquitecto peruano, van a ver de qué manera se arma la estructura de lo que hay a nuestro alrededor a través de la geometría sagrada, ¿sí? Para entender todas las figuras que están a nuestro alrededor y entender también muchos patrones que a veces nos rodean y que no logramos interpretar dentro de lo que es cómo poder hacer que un espacio físico se convierta en un espacio de luz o en un espacio de canalización de energía positiva o la que necesitemos en ese momento. La bioconstrucción, que va a ser Jorge Miguel, ¿sí? Va a enseñarnos herramientas para cómo construir a partir del medio, ¿sí? De las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Que esto es muy importante también para reconocer la energía de lo que tenemos alrededor, ¿sí? Porque nosotros elegimos nacer en un lugar, estamos aquí ahora en este lugar porque por alguna razón lo hemos elegido, si no nos habríamos mudado. Estamos acá por alguna razón, entonces ver de qué manera el medio me ofrece herramientas para poder construir externamente lo que el medio necesita y lo que yo necesito en conjunto. Y así transformar esta arquitectura sagrada también. Y por el otro lado, la medicina cuántica, Patricia Cano, de Colombia, va a venir a dar un curso sobre un instrumento realizado por un señor de la NASA, que se llama el CIO, y que es un aparatito cuántico que ayuda en la medicina del ser, no en la medicina física solamente, sino en la medicina física, energética y espiritual al mismo tiempo, ¿sí? Y bueno, va a enseñar sobre ese aparato, y la intención es que pueda haber médicos también que puedan aprender de esto, porque ya hay algunos países que lo utilizan en algunos centros médicos y estaría bueno poder practicarlo acá también. Entonces, bueno, si conocen médicos, que los inviten. Va a ser interesante. Entonces, en esta relación de lo que estoy hablando acá, el ser, la creación del ser, es en definitiva el reconocimiento de nuestro arte de poder crear este universo. Hemos creado este universo a través de expresarnos, a través de crear arte, a través de crear formas. Y por eso lo que reconocemos de este universo es la belleza del ser, lo que hemos podido crear y lo que podemos percibir a partir de eso. Entonces, el mes de la tecnología, en realidad, como ven, tiene que ver con reconocer la belleza de nuestra propia creación, ¿sí? Y poder transformarla o utilizarla correctamente. Estos son los primeros talleres que vamos a dar. Más hacia adelante iremos incorporando cada vez más cosas en el próximo año, pero en sí la intención de esta breve explicación es poder reconocer eso, que si les preguntan o quieren invitar a personas para decir qué es lo que se hace en el mes de la tecnología en una fundación de conciencia espiritual, en realidad tiene que ver con el desarrollo del ser, con el desarrollo de la belleza universal que creó el ser, ¿sí? Y a partir de eso poder entendernos mejor a nosotros mismos y poder transformar nuestra propia realidad. Y como dije, dentro de todo este parámetro de belleza universal, lo que importa acá es este proceso de poder expresarnos para trascender. Y en ese vehículo de expresarnos para trascender, pasamos por lo que llamamos las dimensiones, el poder percibir las realidades desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿sí? Esa es la intención. El espíritu lo puede ver absolutamente todo, lo siente absolutamente todo. Pero el espíritu se preguntó, ¿qué pasa si me meto dentro de cosas más complejas para solo ver una parte de ese todo y tratar de entenderla mejor? Entonces, el cuerpo, el alma, son parte de esa tecnología que nos permite poder observar la realidad
desde diferentes puntos de vista y desde un foco específico. Por eso, en relación a esto también, queríamos abrir el mes de la tecnología con esa percepción, ¿sí? Con ese ser que a través de la belleza y la tecnología se permite observar un punto, una realidad, para poder analizarla desde otra perspectiva y poder trascender a partir de su observación, que es lo que hace el ser. Por eso la idea era hoy empezar con una muestra de fotografía, ¿sí? Que justamente tiene que ver con, a través de la tecnología del ser y la tecnología humana, poder captar una imagen y poder recibir una información de una percepción que me permite expresarme y me permite trascender a través de ello, ¿sí? Que es lo mismo que hacemos con la realidad, pero a través de una muestra de fotografía de Alejandra, que nos va a explicar un poco qué es lo que es, desde otro punto de vista, la expresión y la visión del universo a través de la fotografía. Como decía acá, bueno, la fotografía tiene que ver con los ojos, pero en realidad la captación es con el ser, ¿sí? Entonces, desde el centro del ser, esta observación de la belleza de la creación universal es la que queremos exponer durante todo el mes de la tecnología, ¿sí? Desde el ser hacia la transformación del ser en red, que es lo que representa el plexo solar. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Sí? No sé si hablé muy rápido, no sé si alguien en la red tiene preguntas, perdón, pero ya las harán para la radio. Pero bueno, simplemente eso, que era la idea poder abrir un poco con la interpretación que nosotros le damos al sentido de la tecnología, ¿sí? Que es justamente la expresión y el desarrollo del ser, de quién soy a través de la percepción de la realidad, ¿sí? Y las herramientas que el ser creó para eso. Así que si no hay preguntas referente a los talleres o referente a esto que estuve hablando acá, no sé si quería Alejandra, si le doy el paso a Alejandra para que explique un poco la exposición de fotografías que va a hacer que, bueno, dentro de la fundación va a tener ese objetivo, el objetivo de poder observar desde el ser, ¿sí? No solo de los ojos. ¿Querés explicar un poco cómo es la exposición o desde tu punto de vista? Paso el micrófono. Sí. Ahí está. Un poco más. Ahí. Buenas noches. Bueno, primero agradecer a Marta Echeverry, que es la que me convocó para esta muestra, y bueno, a la Fundación Arsayán, que es la que me da esta oportunidad. Bueno, como dijo Matías, creo que, o sea, todo se plasma a través del ser, de la esencia, lo que uno quiere, bueno, en mi caso la fotografía, lo que uno pretende, digamos, transmitir. La cámara es simplemente algo tecnológico, pero si no le ponemos nuestra impronta, es algo mecánico que se ha ido transformando, digamos, desde que surgió la fotografía, los soportes, las cámaras, todo, pero siempre la fotografía nos tiene que transmitir algo, no importa si lo hacemos en película, en papel, en sofisticadas cámaras digitales, si nosotros no le ponemos nuestro corazón, nuestra alma, digamos. Entonces, yo creo que la tecnología, en el caso, digamos, externo, ¿no?, de las cámaras, ha ido llegando a medida que el humano se ha ido transformando y está receptivo a esos cambios, aunque nos costó, porque, digamos, nadie pensaba que
se iban a dejar casi de usar la película para pasar al digital. Todos decíamos, no, esto no va a funcionar. Funciona, pasamos de esperar 2 meses a que nos revelaran la foto a tenerlo en 1 hora. Es todo para la ansiedad, me parece, ¿no? Cada vez queremos todo más rápido. Pero yo creo que siempre tenemos, al menos en lo que está detrás de una fotografía, siempre está el ser. Si no, termina siendo, bueno, una foto técnicamente correcta, pero que no me dice nada, no me transmite nada. Yo espero que haber transmitido algo en mis fotos, pero creo que es como, bueno, a ver, la música. Puedo ser un eximio violinista, pero si no le pongo lo que siento, todo el corazón, es como que, bueno, estuvo muy bien ejecutada la música, pero nadie sintió nada, ¿no? Entonces, la tecnología... Me hace mal el flash, no estoy acostumbrada. Sí. ¿Viste? Entonces digo, bueno, con el tema digital creo que nos hemos olvidado también de imprimir las fotos y a veces nos falta ese toque que tiene el papel de poder detenernos a mirar, a observar y a ver qué siento con esa imagen. A veces como que ahora lo pasamos con el tiempo, ¿no? Es más rápido mirarlo en una compu que, por ejemplo, detenernos a disfrutar un instante que haya sido captado en el tema que sean las fotos, ¿no? Así que creo que la tecnología es como que nos da y nos quita, todo depende de nosotros, cómo la podemos aprovechar, ¿sí? Hay gente que, supongamos, nos dice, no, el digital a mí no me gusta, porque no puedo después ver las fotos, y por qué no las revelamos. Y antes, bueno, sí, pero creo que esto depende un poco qué valor le damos a esos instantes que hemos podido captar. Como que ahora es todo más efímero, ¿no? Es todo como que ya lo vi y ya está. Y yo particularmente creo que en eso mantiene su esencia la fotografía, que se creó para ser pasada a papel y eso sigue siendo así. La fotografía es papel, ¿sí? Por más que hayamos variado cómo llegamos a esa fotografía. Y muchas veces dicen, qué buena cámara debe haber hecho esta foto, ¿no? Y yo creo que la cámara es una gran herramienta y cada vez nos da mayores posibilidades de poder captar una muy buena imagen, pero el clic lo hace el ser, ¿no? Lo que está detrás de esa cámara fotográfica. Si no, la cámara ha sido creada a semejanza del ojo humano, pero no es perfecta como el ojo humano. Entonces, si nosotros no le decimos de pronto qué es lo que quiero, la cámara hace lo que le parece, ¿sí? Entonces, bueno, yo al menos a mí me gusta, por ejemplo, mucho lo que es naturaleza. Me siento, o sea, atraída. Hay muchas fotos, por ejemplo, que van a ver que están hechas en mi casa. Yo creo que no hay tanto secreto, ¿no? Es decir, lo que yo veo y algo me transmite a mí, lo que siento es lo que trato de transmitir. Creo que las fotos son muy simples, entonces se intenta fusionar la tecnología con el humano o con el ser. O sea, yo creo que van de la mano, no tiene una más importancia quizás que la otra, siempre y cuando logre realmente conectarme con lo que estoy haciendo o con lo que amo. Bueno, creo que más o menos explicamos. Gracias. Gracias, chicos. Se fue corriendo. Se fue rápido. Sí.
A ver si salió bien la foto. Bueno, sin más, invitarlos a que puedan pasar a ver las fotografías y que si desean participar de los talleres, bueno, se pueden inscribir aquí mismo o haciéndolo online, ¿sí? Donde está toda la explicación de cómo participar de un taller online o participar presencialmente. Y bueno, recordando que, como dije, este mes tiene como objetivo colaborar con el desarrollo del ser y el reconocimiento de la belleza de la creación del ser, ¿sí? Y con estos 4 talleres que se van a dar durante el mes, con sus charlas, bueno, invitar a las personas que deseen participar de arquitectura, que sean arquitectos, que quieran reconocer desde otra perspectiva la arquitectura y la medicina, ¿sí? Que son desde el universo las 2 creaciones tecnológicas más perfectas, la creación de la evolución y la creación de la materia. Así que, sin más, gracias por estar acá, gracias por compartir y bueno, cuando lo quieran, estas puertas van a estar abiertas desde la mañana a la tarde para que puedan visitar la exposición. Muchas gracias.